Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El metabolismo del cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes algunos datos que he ido acumulando, uno aquí y otro allá y otro allá. A veces uno va acumulando información y luego llega un momento donde todo eso más o menos como que se alinea y de momento todo le empieza a uno a hacer sentido, ¿no? Se llama como una realización. Yo hay veces que me encuentro investigando cosas que están como disrelacionadas, ¿no? Y de momento no le veo la utilidad, pero más o menos como que lo archivo, lo guardo, lo escribo y demás, porque me parece algún dato interesante científico, y luego me ha pagado eso, ¿no? A acumular esos centavitos, esos poquitos, y de momento aparece un dato que se alinea todo, y wow, y entra la luz, ¿no? Entra el entendimiento. Pues quiero hablarles un poco del metabolismo del cáncer. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicárselo. Fíjense, el metabolismo se define como todas, y así se define en el poder de metabolismo y también en diabetes sin problemas, ¿no? El metabolismo se define como todos los cambios, movimientos y acciones que su cuerpo hace para convertir los alimentos en energía para sobrevivir. Quiere decir que todo lo que usted hace, que su cuerpo hace con los alimentos que usted ingiere, para convertir esos alimentos que son como un combustible en energía para sobrevivir, que es energía que produce movimiento, eso es lo que se llama el metabolismo. El metabolismo, ¿dónde ocurre verdaderamente? Metabolismo, ¿verdad? Metabolismo, y estamos en Metabolismo TV, por supuesto, pues donde ocurre es dentro de la célula. O sea, que si su cuerpo está calientito, pues es porque usted está vivo. Porque si estuviera muerto, estaría frío. El metabolismo ocurre en la célula. Dentro de la célula, que es como un castillito, ahí hay una parte que se llama la mitocondria, donde se genera energía. Y esa energía, que le llaman ATP, que en inglés sería adenosine trifosfate, o trifosfato de adenosina, esa energía, una de las formas que tiene de expresarse es el calor. Por ejemplo, usted puede observar que una persona bien entrada en años, bien mayorcito, como dicen en México, bien envejeciente, como decimos en Puerto Rico, pues mientras más viejito está el cuerpo, pues más frío está. Y eso pasa porque el metabolismo se va apagando. Y según se van apagando los fueguitos de la célula, el cuerpo se va enfriando. De hecho, usted le puede tomar la temperatura a una persona bien viejita con un termómetro y va a encontrar que está bastante más frío que un bebé recién nacido que siempre está calientito, como si hubiera acabado de salir del horno, ¿no? Así que el metabolismo ocurre dentro de la célula. Ahora, ese metabolismo como tal, pues es todo lo que el cuerpo hace para convertir esos alimentos en energía. Pero ¿qué pasa? Las células tienen el metabolismo dentro. Dentro es que ocurre el metabolismo, ¿no? Ahora, hablemos un momentito del cáncer, ¿no? Yo no soy un experto en cáncer. Tengo así el honor de compartir trabajos de investigación con dos prestigiosos académicos investigadores de la Universidad de Puerto Rico, que son el doctor Michael González y el doctor Jorge Miranda Massari, con quienes estamos haciendo estudios con la Universidad de Coahuila, en México. Estamos haciendo estudios de obesidad, estudios de control de diabetes, y estos médicos investigadores que pues son, digamos, académicos verdaderos, ¿no? Yo soy como un investigador así autodidacta, ¿no? Porque yo me dedico al metabolismo de la obesidad y de la diabetes. Y ellos se dedican al metabolismo del cáncer. Pero cuando nos conocimos, ellos se interesaron muchísimo en lo que yo hago y yo me interesé también en aprender de ellos. Entonces hemos formado como un grupo de investigación donde nos reunimos mensualmente y estamos haciendo distintos estudios clínicos que luego condujeron a poder publicar el libro Diabetes sin Problemas, donde vimos que controlando el metabolismo uno puede controlar la diabetes. Por eso que este libro se llama Diabetes sin Problemas, pero realmente es el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. O sea que hemos visto que mejorando el metabolismo uno puede controlar la diabetes, igual que puede controlar otras enfermedades como el cáncer. Fíjese, estos doctores, de quienes he aprendido muchísimo y he tenido el honor de compartir con ellos, se dedican a la investigación del cáncer. Hace más de 12 o 15 años que se dedican a investigar el cáncer y trabajan para la Universidad de Puerto Rico y publican artículos oficiales en los mejores diarios y journals, como llaman en inglés, de ciencia, ¿no? Y he visto, por ejemplo, que me hablan de que la célula, ¿verdad? Una cosa que estamos de acuerdo es que la célula, el metabolismo ocurre dentro. Es lo que ocurre dentro. Ahora,
cuando hay cáncer, ¿no? La célula ya no tiene un metabolismo alterado. Las células cancerosas no son normales, son bien anormales. De hecho, la célula que está saludable utiliza la glucosa y cuando entra la glucosa la quema, crea una combustión y con esa combustión de glucosa ella produce una célula saludable, produce un total de 30, por cada molécula de glucosa produce 32 ATP. ATP es la energía, pues de energía, la moneda de energía celular. Así que cada molécula de glucosa, cuando la célula la procesa, produce 32 ATP, que son unidades de energía, que es lo que mantiene la salud y el movimiento del cuerpo. Ahora, cuando esa célula está cancerosa, pues esa glucosa, cuando entra aquí, no se quema. Lo que hace es que se fermenta. Fermenta quiere decir que se pudre, como cuando usted crea alcohol, ¿no? Y básicamente la fermentación es tan ineficiente, ¿verdad? Que en vez de crear 32, crea 2. En otras palabras, que perdió 30. Pero no solamente eso, es que crea 2 y crea también una cosa que se llama lactato. Y ese lactato, el cuerpo tiene que usar otros 8 ATP para procesarlo. Quiere decir que por eso es que usted ve que una persona con cáncer se va rompiendo, crea una catesis, que es que se va rompiendo. O sea, la persona se emacia, o sea, se le va rompiendo el cuerpo. Porque el cuerpo no es solamente que produzca poca energía, en vez de producir 32, produce 2 cuando tiene cáncer. Es una célula anormal, es un metabolismo anormal, sino que también tiene que usar otros 8 ATP que sacó de otras células que todavía no estaban dañadas para procesar todo el lactato que se produjo por ese procesamiento ineficiente de fermentación. Ok, entonces, uno de los problemas del cáncer, ¿verdad? Y esto lo probó el amigo Otto Warhol, quien recibió un premio Nobel por su descubrimiento, es que el cáncer siempre ocurre en un ambiente ácido donde está escaso el oxígeno. Cuando hay un ambiente ácido, está falta de oxígeno, porque el ácido destruye el oxígeno. Así que no existe un cáncer que ocurra dentro de un ambiente donde hay mucho oxígeno. El cáncer ocurre dentro de un ambiente que llaman anaeróbico, que no usa oxígeno. Es un ambiente de fermentación. Cuando no hay combustión, pues es porque no hay oxígeno. Y si no hay combustión, el cuerpo tiene que sobrevivir, lo que hace es que fermenta. Y eso es lo que hacen las células cancerosas. Las células cancerosas son grandes comelonas de glucosa. De hecho, una célula cancerosa come glucosa 7 veces más rápido que las células normales. La forma en que detectan un cáncer, ¿verdad?, es que ponen una glucosa con un poco de radiación y toda esa glucosa con radiación va a parar donde está el tumor, porque el cáncer se la está tragando rápido y ahí la iluminan con una radiografía y usted cuenta toda esa área iluminada. ¿Y qué está iluminado? El tumor. O sea que básicamente el cáncer, si usted quiere controlar un cáncer, usted tendría que reducir la glucosa. Lo peor que se puede hacer en un cáncer es echarle carbohidratos refinados, porque entonces sí que le está echando gasolina al fuego, ¿no? Entonces, una de las cosas que más ayuda a uno evitar que un cáncer se siga regando es, por ejemplo, una de las terapias más comunes cuando hay cáncer es que se hacen jugos de vegetales. Los jugos de vegetales y comer muchos vegetales, como los jugos de vegetales tienen mucho potasio y tienen mucho magnesio, y el potasio y el magnesio son de los minerales más alcalinos que existen, eso neutraliza el ácido y permite que el oxígeno reine, ¿no? Y por eso que muchas personas han logrado controlar su cáncer, básicamente volviéndose vegetarianos, con muchos vegetales y ensaladas, ¿no? Así que básicamente estamos hablando aquí del metabolismo del cáncer, pero usted puede entender esto, de aquí fue que yo saqué la información del estudio del cáncer, para poder saber lo que era el sistema nervioso excitado y pasivo. Y esto se los comparto, pues, porque a la verdad siempre triunfa.